El año era 1852. El nombre de Thaddeus Pike se mencionó por primera vez en los registros del condado de Montgomery. Apenas llegado a la floreciente ciudad de comercio de algodón, Pike se hizo pasar por un caballero de Virginia y compró la antigua propiedad de Whitfield en el extremo este de la ciudad. La casa había estado abandonada durante casi 7 años después de la repentina desaparición de sus antiguos dueños. Pike fue catalogado en las notas del secretario del condado como un hombre de 43 años, soltero, de apariencia severa y costumbres extrañas. Lo que llamó la atención no fue que lo hubiera comprado, sino las extrañas condiciones que había impuesto en la escritura. Que la pequeña cabaña en el límite de la propiedad permaneciera intacta y deshabitada mientras él fuera el dueño. A los 2 meses, Pike ya se movía entre la élite de Montgomery, dando cenas lujosas en las que se reunían las familias más poderosas de la ciudad. Pero los invitados observaron cierta tensión en su anfitrión, James Holley, cuya familia era propietaria de la mayor fábrica textil del condado. Anotó en su diario, el 18 de abril de 1852, el Sr. Pike actúa como un caballero, pero hay algo en sus ojos que dice, un hombre que espera por siempre malas noticias. Fue en una de esas reuniones, en mayo, que Thaddeus Pike trajo por primera vez a la señorita Magnolia Claret. Según varios testimonios escritos en cartas y diarios de esa noche, la señorita Claret simplemente apareció al lado de Pike en la cena, aunque nadie la vio entrar. Como una mujer excepcionalmente hermosa, con la apariencia de sangre mixta, aunque nadie se atrevió a mencionarlo, Magnolia Claret fue presentada como la protegida de Pike, la hija de un socio comercial fallecido de Nueva Orleans, que había acogido bajo su protección. Este trato levantó sospechas en toda la sociedad de Montgomery, pero ante la riqueza y el creciente poder de Pike, pocos se atrevieron a hablar en voz alta. El Montgomery Daily Advertiser del 28 de mayo de 1852 se refirió a la pareja brevemente. El Sr. Pike y su protegida, la señorita Claret, fueron al baile del gobernador. La belleza exótica de la señorita causó sensación. Lo que siguió en los 11 meses siguientes fue, por todos los informes, una normalidad. Pike siguió en el negocio, más que nada en intereses de algodón y transporte fluvial por el río Alabama. La señorita Claret lo acompañaba frecuentemente a eventos sociales. Siempre se mantenían a una distancia prudente en público. Algunos testigos comentaron que, aunque conversaba abiertamente con Pike, interactuaba poco con otros, a menos que se dirigieran a él. Esta fachada de compostura podría haber continuado para siempre si no hubiera sido por lo que sucedió el 9 de abril de 1853. Según los archivos del sheriff desenterrados durante la remodelación del Palacio de Justicia del Condado de Montgomery en 1962, se produjo una alteración nocturna en la propiedad de Pike. El informe, escrito con la mano temblorosa del asistente William Garner, dice: «Fui llamado a la casa de Pike alrededor de las 11 de la noche. Cuando llegué, la casa estaba oscura. El señor me quinto». Pike respondió tras un largo retraso, negando cualquier problema y rechazando la entrada. «Le vi sangre en el puño», que dijo que era de un accidente de casa de ese día. El domingo siguiente, Pike y Magnolia Claret fueron a la iglesia como de costumbre, a la primera iglesia presbiteriana. El reverendo Thomas Whitley comentó en su sermón semanal que el señor Pike se sentó inusualmente erguido durante todo el sermón del Éxodo, y la señorita Claret, generalmente estoica, parecía llorar en silencio mientras se leían las escrituras. 3 días después, el 13 de abril, Thaddeus Pike fue avistado abandonando Montgomery en el barco fluvial matutino con destino a Mobile. Lo que alarmó de inmediato fue que iba solo. Por la tarde, cuando Pike no había regresado y la señorita Claret no estaba a la vista, la ama de llaves Sarah Blackwell alertó a los vecinos. Una búsqueda en la casa no descubrió nada fuera de lo ordinario. Las escasas posesiones de la señorita Claret estaban intactas en su habitación. Lo más sorprendente fue un cepillo de plata que decía que era de Pike, que estaba en su tocador junto a una carta a medio escribir dirigida solo a madre. La primera suposición en Montgomery fue que Pike se había llevado a la señorita Claret en un viaje no anunciado. Esta teoría se vino abajo cuando Pike regresó solo 3 días después, diciendo que no sabía dónde estaba Magnolia, y mostrando lo que los testigos llamaron una preocupación teatral por su pupila. Se abrió una investigación oficial, a regañadientes por el sheriff Thomas Morris.
un viejo compañero de Pike, que cenaba con él. La breve investigación determinó que la señorita Claret probablemente había huido por voluntad propia, posiblemente a Nueva Orleans, para buscar a la familia de su madre. Esta explicación fue aceptada por la mayor parte de la sociedad de Montgomery, que estaba dispuesta a pasar por alto el incidente para evitar el escándalo. Si hubiera terminado ahí, los nombres de Thaddeus Pike y Magnolia Claret podrían haberse perdido en el tiempo. Pero un hallazgo accidental, en octubre de 1853, cambió la historia para siempre. Según los archivos judiciales, unos pescadores que faenaban en el río Alabama encontraron en sus redes un chal de mujer a unas 4 millas al sur de Montgomery. El chal fue reconocido por Sarah Blackwell como de la señorita Claret. Este hallazgo llevó al sheriff Morris a reabrir el caso a regañadientes. En esta segunda búsqueda salieron a la luz cosas que antes no se sabían. La cabaña que Pike había insistido en dejar intacta estaba llena de posesiones de una mujer. Ropa fina, cartas en francés, un pequeño retrato de una mujer sorprendentemente similar a Magnolia Claret, pero mayor. La pintura estaba fechada en 1837 y firmada solo como C.L. Más condenatorio fue el testimonio de Jeremiah Watson, un joven palafrenero que había sido despedido del servicio de Pike en mayo. Watson declaró que a fines de marzo había visto a Pike y a la señorita Claret en una aparente discusión de amantes cerca de la cabaña. Según su declaración jurada, la señorita Claret habló con autoridad inusual. No puedes negar lo que está escrito. Lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre. A lo que el señor Caito Cesal, Pike dijo, hay formas de silenciar a un hombre. Pero a pesar de estos descubrimientos, la investigación se detuvo de nuevo. El sheriff Morris determinó que no había suficiente evidencia para acusar a Pike de nada. El caso podría haberse quedado ahí para siempre si no hubiera sido por la llegada de Jean-Baptiste Claret a Montgomery en diciembre de 1853. Haciéndose pasar por el tío de Magnolia de Nueva Orleans, Claret aportó pruebas de que Magnolia nunca fue la pupila de Pike, sino su esposa. De acuerdo con los registros matrimoniales de la Catedral de San Luis en Nueva Orleans en 1847, Thaddeus Pike se había casado con Magnolia DeVoe, su nombre de nacimiento, 5 años antes de que apareciera en Montgomery. Jean-Baptiste Claret también afirmó que su sobrina le había escrito diciéndole que temía por su seguridad tras enterarse de la participación de Pike en actividades criminales. La naturaleza de tales actividades nunca se especificó, aunque Claret sugirió que involucraban la falsificación de documentos de propiedad. Pike rechazó rotundamente estas acusaciones, mostrando documentos que probaban que la verdadera Magnolia DeVoe había fallecido de fiebre en 1848. Dijo que la mujer que se hacía llamar Magnolia Claret en Montgomery era una impostora que intentaba hacerse pasar por miembro de una destacada familia de Nueva Orleans. La confusión podría haberse prolongado indefinidamente si el sheriff Morris no hubiera cedido finalmente a que se registrara a fondo la cabaña en la propiedad de Pike. Según el informe oficial del 23 de diciembre de 1853, lo que encontraron bajo las tablas del suelo no era el cuerpo de Magnolia, como muchos habían llegado a sospechar, sino una pila de papeles. Estos documentos contenían varias identificaciones para el mismo Thaddeus Pike, lo que indicaba que había vivido bajo al menos 3 nombres diferentes en Virginia, Luisiana y Mississippi en los últimos 15 años. Lo más perturbador fue un diario que parecía haber sido del verdadero Thaddeus Pike, cuyas entradas cesaban repentinamente en 1851. La última entrada decía: «Sospecho que D sabe más de lo que deja entrever sobre las anomalías en los manifiestos de envío. Tengo que verlo antes de irme a Montgomery». Mientras la noticia de estos hallazgos se propagaba por Montgomery, Thaddeus Pike, o quienquiera que fuera en realidad, se desvaneció en la noche, abandonando la propiedad de Whitfield y todo lo que contenía. Se dictó una orden de detención, pero nunca se llegó a fichar. El destino de Magnolia Claret siguió siendo un misterio hasta marzo de 1854, cuando trabajadores que despejaban tierras a lo largo del río, unas 12 millas al sur de Montgomery, tropezaron con restos humanos parcialmente enterrados cerca de la orilla del agua. Los restos eran femeninos, pero la identificación fue imposible. Cerca se halló un medallón de plata con un pequeño retrato que coincidía con el hallado en la cabaña y firmado con las mismas iniciales C.L. El hallazgo reabrió el caso.
El Montgomery Courier informó el 25 de marzo de 1854, incluso especulando abiertamente sobre quién era realmente Pike y su conexión con la mujer llamada Magnolia Claret. Después del hallazgo de los restos, Jean-Baptiste Claret se quedó en Montgomery durante semanas, reuniéndose con la policía y, al parecer, investigando por su cuenta la desaparición de su sobrina. Antes de partir para Nueva Orleans, dejó una declaración jurada al Montgomery Courier, partes de la cual aparecieron en su edición del 11 de abril. En ella decía: «La mujer aquí presente, conocida como Magnolia Claret, era en realidad la hija de mi hermana. Su madre, Cecile Laveau, nació libre en Nueva Orleans, pero siempre temió que su libertad fuera cuestionada. El hombre que conocíamos como Thaddeus Pike era otra persona por completo, y sus delitos van mucho más allá de lo que se ha revelado aquí». La investigación finalizó en mayo de 1854. Las autoridades dijeron que no había suficiente evidencia para acusar a Pike de la muerte de Magnolia. El caso se cerró. Los restos fueron sepultados en una tumba sin nombre en el cementerio de la ciudad, y la sociedad de Montgomery volvió poco a poco a su ritmo habitual. Durante casi 70 años, la historia de Thaddeus Pike y Magnolia Claret se desvaneció de la memoria colectiva, mencionándose solo en susurros, pero nunca reviviéndose oficialmente. Esto cambió en 1923, cuando la historiadora Margaret Wilkes empezó a estudiar familias destacadas de Montgomery para un futuro libro sobre la sociedad de Alabama antes de la Guerra Civil. Mientras revisaba los archivos de la primera iglesia presbiteriana, Wilkes encontró una serie de cartas escritas por el reverendo Thomas Whitley entre 1852 y 1856. En una carta de julio de 1854, Whitley le escribió a un compañero en Richmond: «La verdad sobre el caso de Pike es mucho más perturbadora de lo que se ha admitido públicamente. Tengo motivos para creer, por una confesión en el lecho de muerte, que no puedo revelar en conciencia, que el hombre estaba involucrado en un plan para falsificar títulos de propiedad, no de propiedades, sino de personas». La mujer Claret amenazó con revelar esta operación, que involucraba a familias de nuestros ciudadanos más respetados. La investigación de Wilkes se abandonó repentinamente tras recibir amenazas anónimas que le exigían que dejara de investigar el caso Pike Claret. Sus apuntes y descubrimientos fueron donados a la Sociedad Histórica de Alabama en 1927, pero fueron catalogados en una categoría incorrecta y permanecieron ocultos hasta 1968. En 1968, mientras renovaban la antigua casa de Whitfield, conocida en la zona como la locura de Pike, los obreros encontraron una habitación escondida debajo de la escalera principal. En su interior había una caja de metal con lo que parecían ser documentos personales de la mujer llamada Magnolia Claret. Entre ellos, un diario escrito principalmente en francés, cuya última entrada era del 8 de abril de 1853, un día antes del supuesto disturbio en la propiedad de Pike. El diario fue comprado por la Sociedad Histórica de Montgomery, pero nunca fue traducido por completo ni publicado. Según el médico James Thornton, que revisó los documentos en 1969, las últimas páginas contenían acusaciones que arrojarían una luz tan negativa sobre algunas de las primeras familias de Montgomery que su publicación no lograría ningún propósito histórico. Lo que se sabe es que tras la revisión del Dr. Thornton, el diario y los materiales relacionados fueron reportados como desaparecidos de los archivos de la Sociedad Histórica. Una investigación interna determinó que los papeles se habían perdido en el proceso de catalogación, pero persistieron rumores de que habían sido destruidos a propósito. El último capítulo del enigma Pike Claret se escribió en 1965, cuando unos obreros que excavaban para un nuevo edificio a media milla de la antigua casa de Pike tropezaron con un pozo sellado que contenía objetos de mediados del siglo XIX. Entre ellos, un reloj de bolsillo para hombre, grabado con las iniciales T.P. En el interior del reloj había un papel doblado en el que parecía un mensaje cifrado. A pesar de los esfuerzos de los criptógrafos de la Universidad de Auburn, el mensaje nunca se ha descifrado por completo. El caso de Thaddeus Pike y Magnolia Claret sigue siendo uno de los mayores enigmas de Montgomery. ¿Era Pike un impostor que mató a su alumna para ocultar su verdadera identidad? ¿Era Magnolia Claret su esposa y amenazó con revelar sus delitos? ¿O fueron ambos participantes en una conspiración mayor que involucraba a algunas de las familias más poderosas de Montgomery?
Lo que es quizás más inquietante es la velocidad y la eficacia con que se silenció la historia. A los pocos meses de la desaparición de Pike, las noticias sobre el caso desaparecieron de los periódicos locales. Los registros familiares de la época presentan vacíos extraños, y algunos nombres parecen haber sido borrados intencionalmente de los registros eclesiásticos y sociales. Hoy en día, la tierra en la que una vez se encontraba la propiedad de Whitfield permanece vacía, a pesar de su ubicación privilegiada. Los vecinos señalan una extraña resistencia de los promotores a adquirir el terreno, aunque las razones oficiales apuntan a problemas de drenaje y suelo inestable. Tal vez la última palabra sobre el enigma Pike Claret provenga de una carta descubierta en 1962 entre las posesiones del juez William Holloway, nieto de James Holloway, quien había conocido a Pike. La carta, aparentemente escrita pero nunca enviada, estaba dirigida a la Sociedad Histórica de Montgomery y fechada en 1924, poco después de que Margaret Wilkes iniciara su desafortunada investigación. Dice en parte: «Me veo en el deber de revelar lo que mi abuelo le reveló a mi padre, y a mí, sobre la verdad del caso Pike. Hay nombres en juego, cuyos descendientes aún influyen en nuestro estado. La mujer era en realidad Magnolia Claret DeVoe, casada legalmente con el hombre que conocimos como Pike, aunque ese no era su nombre real. Su presencia en Montgomery no fue casual, sino parte de un plan para encontrar y recuperar ciertos documentos que revelarían la forma en que las principales familias obtuvieron de manera ilegal tanto tierras como personas. Cuando ella amenazó con revelar no solo a Pike, sino a toda la operación, su destino fue sellado no por un hombre, sino por los mejores de Montgomery. Los restos que hallaron en el río eran suyos, pero su muerte tuvo más manos de las que la historia cuenta. La carta nunca llegó. El juez Holloway murió 3 días después de escribirla. La causa de la muerte fue por causas naturales. La carta permaneció sellada entre sus documentos personales durante casi 40 años. Quienes pasan por el viejo cementerio de la ciudad de Montgomery juran haber visto flores frescas en la tumba sin nombre, en la que se cree que están enterrados los restos de Magnolia. En el cementerio no hay familiares ni descendientes vivos, y se desconoce quién es el visitante. Las sombras del caso Pike Claret siguen extendiéndose por la historia de Montgomery, un recordatorio de que bajo la superficie de la cortesía sureña y el romance histórico se ocultan verdades más oscuras que fuerzas poderosas han intentado repetidamente enterrar. Como el mensaje codificado en el reloj de bolsillo de Pike, algunos secretos están intencionalmente ocultos, protegidos por el tiempo y el deseo colectivo de olvidar. Quizá por eso, hasta el día de hoy, el lugar donde se encontraba la cabaña permanece vacío. Una depresión cubierta de hierba en el paisaje, que los niños del lugar evitan de forma instintiva. Algunas historias se niegan a permanecer enterradas, sin importar cuánto lo intentes. Sobre el paradero del hombre que se hacía llamar Thaddeus Pike, no hay información. Un manifiesto de pasajeros de un barco que zarpó de Mobile hacia La Habana en enero de 1854, que enumera un T. Tickering, que se parece mucho a Pike. Si huyó completamente de la justicia, o si halló su fin en alguna tierra extraña, es cosa ignorada. La verdad de lo que ocurrió la noche del 9 de abril de 1853 entre Thaddeus Pike y Magnolia Claret murió con ellos. Lo que queda no es justicia ni resolución, sino los ecos murmullados de una historia que Montgomery nunca ha enfrentado por completo. Una historia sobre identidad, engaño y el costo del silencio. En 1959, durante una gran sequía, el río Alabama retrocedió a mínimos históricos, dejando al descubierto partes del lecho fluvial que nadie había visto en vida. Entre los restos descubiertos había una pequeña llave de plata, identificada posteriormente como de mediados del siglo XIX. En la cabeza de la llave estaba grabada una única palabra: veritas, latín para verdad. No se puede confirmar si este objeto estaba relacionado con el caso Pike Claret, pero se localizó a menos de un cuarto de milla de donde se encontraron los restos de Magnolia más de un siglo antes. La llave fue entregada a la Sociedad Histórica de Montgomery, donde se exhibió hasta 1962, cuando desapareció durante una renovación del edificio de la sociedad. Como muchas otras piezas de este rompecabezas, desapareció sin dejar rastro, dejando solo preguntas sin respuesta. Hoy en día, la historia de Thaddeus Pike y Magnolia Claret apenas se susurra en los anales de Montgomery. No hay ninguna placa histórica
que marque lo que ocurrió en la propiedad de Whitfield. Ningún guía turístico certificado lleva a turistas al lugar donde una vez estuvo la cabaña. Es como si la ciudad entera hubiera acordado tácitamente que ciertas historias es mejor no contarlas, pero para quien conoce dónde mirar, en las lagunas entre los documentos oficiales, en los silencios inusuales de las narraciones familiares, en la extraña negativa a explotar ciertas tierras, los bordes de la verdad aún pueden verse. Como el escondite debajo de las escaleras donde se encontró el diario de Magnolia, la historia de Montgomery tiene sus propios lugares ocultos donde residen verdades incómodas, esperando a alguien con el coraje de revelarlas. Si ese día llegará, está por verse. Hasta el día de hoy, el enigma de Thaddeus Pike y Magnolia Claret sigue resonando a través de los años como un eco lejano de que la historia no solo se compone de lo que se anota, sino también de lo que se deja intencionalmente fuera de la narrativa. En la carta no enviada del juez Holloway, a veces el silencio grita más que cualquier confesión. El secreto mejor guardado de Montgomery no es lo que le ocurrió a una mujer en una noche de 1853, sino lo que su historia revela sobre los cimientos de nuestra sociedad. Quizá por eso la historia se niega a morir, a pesar de los intentos por enterrarla. Algunas verdades se niegan a permanecer sepultadas, por muy honda que sea la tumba. En el verano de 1961, una anciana llamada Eleanor Jenkins se comunicó con la Sociedad Histórica de Montgomery y afirmó ser descendiente de Jean-Baptiste Claret. Según los archivos de la sociedad, Jenkins aportó cartas familiares que parecían indicar que Magnolia Claret se había casado en secreto con Thaddeus Pike en Nueva Orleans, pero que ocultaron su matrimonio debido a cuestiones de herencia y posición legal. La evidencia más convincente en la colección de Jenkins fue una carta que afirmaba haber sido escrita por Jean-Baptiste Claret a su hermana en Francia en febrero de 1854. En ella narraba su estancia en Montgomery tras la desaparición de Magnolia. He entrevistado a personas que trabajaron en la casa de Pike y lo que cuentan dista mucho de la versión oficial. La ama de llaves, Sarah Blackwell, me dijo que la mañana del 9 de abril vio al señor Pike y a Magnolia discutiendo acaloradamente cerca de la escalera principal. Se vio a Magnolia cargando papeles que decía que restaurarían lo que fue robado injustamente. Por la noche estos papeles habían desaparecido, como había desaparecido Magnolia. Jenkins autorizó a la Sociedad Histórica a fotocopiar cartas escogidas, pero rehusó ceder los originales por temor a perderlos. 3 semanas después de su visita, la casa de Jenkins en Mobile fue allanada, aunque los informes policiales dicen que no se robó nada. Jenkins se mudó poco después, sin dejar una dirección de reenvío. Los esfuerzos de la Sociedad Histórica por volverla a contactar fracasaron. En 1963, el profesor Raymond Thornton de la Universidad de Alabama empezó a revisar los archivos de propiedad del condado de Montgomery de 1850 a 1860 para un estudio sobre las transacciones de tierras antes de la guerra. En su investigación, Thornton notó algo extraño que afectaba a todas las propiedades vecinas a la de Pike. Según sus investigaciones, todas habían sido transferidas en menos de 18 meses desde que Pike llegó a Montgomery, con las nuevas escrituras usando un lenguaje casi idéntico en términos de derechos minerales y acceso al agua. Pero lo más importante, Thornton se enteró de que el hombre que le vendió la propiedad de Whitfield a Thaddeus Pike, un tal Thomas Caldwell de Savannah, nunca pareció tener ninguna asociación anterior con la propiedad. Los antiguos dueños, la familia Whitfield, la habían vendido a un banco en 1845 tras pasar por problemas económicos. Cómo Caldwell se hizo con el control de este imperio aún era un misterio, ya que no había registros del condado de la venta. Las notas de investigación de Thornton, en las colecciones especiales de la Universidad de Alabama, contienen esta nota. Cuanto más se miran de cerca las transacciones de propiedad relacionadas con el caso Pike, más claro se vuelve que los registros habituales se estaban falsificando. Lo que aún se desconoce es si Pike fue un participante en este plan o si lo descubrió y luego fue silenciado. Thornton escribió un pequeño artículo sobre irregularidades en los registros de propiedad de Montgomery para el Journal of Southern History en 1964, pero sin mencionar el caso Pike, aludiendo solo a ciertas anomalías que indicaban una manipulación organizada de las transferencias de propiedad durante el período en cuestión. Cuando años más tarde le preguntaron por qué no había continuado la investigación, Thornton respondió:
Es mejor dejar ciertas puertas cerradas, especialmente cuando los cimientos de dinastías familiares enteras descansan en lo que hay detrás de ellas. La conexión entre la manipulación de propiedades y la desaparición de Magnolia podría nunca haberse hecho si no fuera por el descubrimiento de un tesoro de documentos durante las renovaciones del Tribunal del Condado de Montgomery en 1966. Escondidos en una cavidad de pared sellada, había varios libros de contabilidad de 1852 a 1854 que parecían registrar transacciones fuera de los libros. Los libros de contabilidad, revisados brevemente por la historiadora del condado Marianne Phillips, antes de ser enviados a los archivos estatales en Birmingham, parecían ser un sistema secreto de contabilidad para las transferencias de tierras. Según Phillips, algunas entradas aludían a la cuestión Whitfield y a un problema Claret que necesita solución permanente. Lo más revelador fue una entrada del 10 de abril de 1853, el día después del alboroto informado en la propiedad de Pike, que mencionaba un pago de $500 a un ayudante G. por silencio sobre los asuntos de Riverside. Cuando llegaron los investigadores de los archivos estatales para recoger los libros de contabilidad, los funcionarios del condado dijeron que habían sido dañados por el agua de una tubería rota y eran en su mayoría ilegibles. Las pocas páginas que sobrevivieron fueron censuradas antes de ser publicadas por el gobierno, aduciendo motivos de privacidad por los familiares vivos. En 1967 se inició la edificación de un nuevo edificio para las oficinas del condado en la parcela donde había estado ubicada la casa de Pike. Al estar cavando, los hombres tropezaron con lo que parecían ser los cimientos de una pequeña estructura a unos 50 metros de donde había estado la cabaña. Entre los escombros había una caja de metal que contenía un guante de mujer, un mechón de cabello oscuro atado con una cinta azul, y un documento plegado y sellado notarialmente en Nueva Orleans. El acta, de 1847, era una factura de venta de una mujer identificada solo como M, a un tal Thaddeus Pike. Lo que hizo que este hallazgo fuera tan perturbador fue que el documento parecía haber sido manipulado, con las palabras «factura de venta», escritas sobre lo que la investigación forense posterior reveló que probablemente habían sido papeles de manumisión, documentos de libertad para una persona esclavizada. Este hallazgo apoyó una teoría que había estado circulando entre los historiadores, que Magnolia Claret podría haber sido una mujer libre de color de Nueva Orleans que Pike había tratado de convertir en esclava falsificando documentos, posiblemente como parte de un plan mayor que involucraba a varias familias de Montgomery. El acta se envió al Departamento de Archivos e Historia de Alabama para su custodia, pero se comunicó que se perdió en el correo en 1968. Un artículo publicado en la pequeña revista académica Historical Reconsiderations, llamada Document Forgery and Identity Manipulation in the Antebellum South. El autor, un observador de Montgomery no identificado, aportó pruebas de que varias familias destacadas de Montgomery habían participado en una falsificación generalizada de registros de propiedad y personales en la década de 1850, en particular para ocultar el estatus de libertad de ciertas personas de raza mixta. El artículo aludió al caso Pike Claret, diciendo que la mujer llamada Magnolia Claret podría haber tenido papeles que demostraban su propia libertad y la de otras personas que eran reclamadas como propiedad por algunas familias de Montgomery. Su eliminación, entonces, benefició no solo a un individuo, sino a todo un sistema de poder edificado sobre falsos derechos de propiedad, tanto de tierras como de personas. La revista dejó de publicarse poco después de este número, aduciendo problemas económicos. Las gestiones a través de la junta editorial para dar con el autor anónimo resultaron infructuosas. Durante la década de 1970, el caso Pike Claret permaneció en gran medida olvidado, apareciendo esporádicamente en textos académicos sobre falsificación documental o fraude inmobiliario en el sur anterior a la Guerra Civil, pero nunca investigado a fondo. Esto se alteró momentáneamente en 1978, cuando la novelista Catherine Beaumont comunicó la intención de escribir una versión novelada del caso, llamada La decepción de Magnolia. Según las entrevistas que Beaumont dio a algunas revistas literarias, su investigación había hallado indicios de que Thaddeus Pike era un agente que operaba para una red de ricas familias sureñas, que se dedicaban a reclamar fraudulentamente como esclavos a personas libres de color, falsificando documentos. Magnolia, la esposa de Pike, y su antigua cómplice, se había arrepentido,
y estaba a punto de revelar la operación, según Beaumont. 2 semanas antes de que el manuscrito se entregara a su editor, la casa de Beaumont en Atlanta se incendió y murió. Los investigadores determinaron que el fuego fue accidental y que la causa fue una falla en el cableado. Los materiales de la investigación y el manuscrito de Beaumont fueron destruidos, según el informe oficial. Pero en 1981, una antigua compañera de Beaumont, la profesora Helen Marshall de la Universidad de Emory, le dijo en una carta privada al historiador John Bennett que Beaumont le había enviado copias de documentos cruciales del caso Pike-Claret justo antes de su muerte. Según Marshall, estos incluían una parte del diario de Magnolia que se había descubierto en la casa de Pike y correspondencia entre varias familias de Montgomery sobre la necesidad de proteger todas las pruebas relacionadas con el caso Pike. Después de su desaparición, se dice que Marshall planeó escribir un artículo académico sobre estos materiales, pero murió de un derrame cerebral repentino antes de poder terminarlo. Sus documentos personales, incluidas las copias de los materiales de Beaumont, fueron destruidos por familiares que desconocían su importancia. El rastro en el caso Pike-Claret se enfrió durante casi 20 años hasta que, en 2002, las renovaciones en la Iglesia Episcopal de San Juan en Montgomery tropezaron con un compartimento sellado debajo del piso de la sacristía. En su interior había un maletín de cuero que contenía lo que parecían ser los documentos personales del reverendo Samuel Whitmore, que había sido rector de 1850 a 1862. Entre estos papeles había una carta confidencial del sheriff Thomas Morris al reverendo Whitmore, fechada en mayo de 1854. En ella, Morris admitía haber saboteado la investigación sobre la desaparición de Magnolia, declarando: «Lo hice no solo por lealtad a algunas de las partes implicadas, sino por el bien de nuestra comunidad». Los papeles en posesión de la mujer habrían puesto en tela de juicio la propiedad de casi 1/3 de la tierra cultivable en este condado y el estado de muchas de las personas actualmente detenidas como propiedad. Las implicaciones de tales revelaciones habrían sido devastadoras para la sociedad de Montgomery. Los oficiales de la iglesia entregaron los documentos de Whitmore al Departamento de Archivos e Historia de Alabama. Pero cuando los investigadores pidieron ver la colección, les dijeron que algunos materiales, incluida la carta de Morris, habían sido declarados demasiado delicados para mostrarse y estaban guardados en almacenamiento restringido. Las solicitudes de conservación y digitalización fueron rechazadas por falta de fondos. En 2007, la documentalista Rachel Jenkins, quien afirmó ser descendiente de Eleanor Jenkins, quien se había acercado a la Sociedad Histórica en 1961, reabrió el caso Pike-Claret para una película propuesta llamada Verdades Enterradas. El misterio de Magnolia Claret. En su búsqueda, Jenkins buscó la tumba sin nombre en el antiguo cementerio de la ciudad donde se decía que estaban enterrados los restos de Magnolia. Basándose en datos históricos y radar de penetración terrestre, Jenkins y su equipo marcaron lo que creían que era la ubicación. Con permiso de los funcionarios de la ciudad, se realizó una pequeña excavación arqueológica. Lo que desenterraron no era un entierro humano, sino una pequeña caja de plomo que contenía solo un objeto: un certificado de matrimonio, del 15 de enero de 1847, en la Catedral de San Luis en Nueva Orleans, de Thaddeus Pike y Magnolia DeVoe. Lo importante es que el certificado reconocía a Magnolia como una mujer libre de color y estaba firmado por el padre John Dumore, cuyo nombre figuraba en los registros de la iglesia como coadjutor de la catedral en ese momento. Jenkins llevó el certificado para autenticarlo a expertos de la Universidad de Tulane, los cuales certificaron que el papel, la tinta y los sellos oficiales eran auténticos para ese periodo. Pero antes de que Jenkins pudiera hacer su descubrimiento una parte de su documental, dijo que fue amenazado anónimamente para que abandonara el proyecto. Cuando estas amenazas se extendieron a su familia, Jenkins archivó a regañadientes la película indefinidamente. El certificado de matrimonio se donó a la Sociedad Histórica de Montgomery, pero se exhibió solo por un corto tiempo antes de que se retirara de la exhibición por lo que el curador llamó preocupaciones de conservación. En 2012, el historiador Marcus Thompson escribió un artículo para el Journal of Southern Legal History, analizando casos de fraude de identidad y posición social en Alabama antes de la Guerra Civil.
Sin mencionar el caso Pike Claret, Thompson delineó un patrón en el que algunas personas con conocimiento de los sistemas de documentación legal viajaban a través de las fronteras estatales para cambiar el estado documentado de personas libres de color, reesclavizándolas en efecto a través de documentos alterados. Como notó Thompson, esta práctica era especialmente común en los casos que involucraban reclamos costosos de propiedad, donde el descubrimiento repentino de que los reclamantes de ascendencia africana tenían título legal podía solucionarse con la desaparición conveniente de personas y documentos. Después de que el artículo saliera a la luz, Thompson habría recibido un paquete anónimo que contenía solo una página, aparentemente arrancada del diario de Magnolia. La hoja, en francés y fechada en marzo de 1853, tenía un fragmento que decía: T. finalmente ha revelado su intención de traerme aquí. Los papeles que encontré en su escritorio confirman lo que sospechaba desde hace tiempo. Ha estado trabajando para las familias H y M, falsificando títulos de propiedad. Lo que no sabe es que he fotocopiado estos documentos y se los he entregado a Jay con la orden de que los revele si algo me ocurre. Thompson buscó el diario completo, pero todos los registros públicos de su hallazgo habían sido borrados de los archivos de la Sociedad Histórica. Cuando escribió un artículo de seguimiento, aludiendo a la página anónima del periódico, fue llamado por administradores de la universidad y fuertemente animado a encontrar campos menos controvertidos en los que investigar. El último avance en el misterio Pike Claret se produjo en 2016, cuando unos obreros que estaban preparando un lugar para un nuevo edificio de oficinas a media milla de donde había estado la propiedad de Pike, descubrieron lo que parecía una pequeña cámara subterránea. En su interior había una caja fuerte de metal cerrada con varias cerraduras. Los funcionarios del condado confiscaron la caja y tras la presión pública la abrieron en una ceremonia controlada con testigos de organizaciones históricas. En el interior había montones de papeles, muchos de ellos destrozados por el agua, pero algunos todavía legibles. Entre los documentos que guardaba había una carta firmada por Thaddeus Pike del 8 de abril de 1853, el día antes del incidente que se informó que ocurrió en su propiedad. Dirigida a un socio anónimo, la misiva decía en parte: M ha descubierto la verdadera naturaleza de nuestra organización y amenaza con revelarla. Ha conseguido fotocopias de títulos y actas rectificadas, incluso las suyas propias. Lo más alarmante es que declara haber dejado estos documentos en custodia de un allegado que los revelará en caso de que desaparezca. Creo que toda nuestra operación está en peligro, a menos que se tomen medidas inmediatas. También apareció una lista incompleta de nombres con números al lado, como si se tratara de pagos o asignaciones. Algunos de los apellidos eran de familias destacadas de Montgomery de la época, incluidos jueces, legisladores y empresarios. Y lo más importante, la caja contenía pedazos de lo que parecía ser las páginas perdidas del diario de Magnolia. Aunque gran parte del texto era ilegible por el daño del agua, algunas partes aún eran legibles, incluida una entrada del 9 de abril de 1853. He enfrentado a T con lo que sé. La mirada en sus ojos confirmó mis temores. Estoy ocupado. Si hallan estas palabras tras mi muerte, sabed que lo que sufrí no fue obra de un hombre, sino de muchos cuyos nombres hallarán en los papeles que oculté donde ni siquiera T puede hallarlos. Tras el hallazgo, funcionarios del condado dijeron que los documentos se entregarían al Departamento de Archivos e Historia de Alabama para su conservación y posterior disponibilidad al público. Pero antes de que pudiera tener lugar esta transferencia, se produjo un incendio en la sala de registros del condado donde se guardaban temporalmente estos materiales. Los oficiales dijeron que los papeles de Pike fueron destruidos, pero sorprendentemente, ningún otro registro histórico resultó dañado. En los años que han pasado desde entonces, no han aparecido nuevas pruebas físicas en el caso Pike Claret, pero el patrón de hallazgo seguido de desapariciones convenientes ha llevado a algunos historiadores a creer que poderosos intereses siguen vigilando y silenciando la información sobre el caso. Como la historiadora Rebecca Johnson argumentó en su libro de 2018, Historias silenciadas, historias no contadas del sur de Estados Unidos, el caso Pike Claret es un caso sin resolver no solo en términos históricos, sino como un ejemplo del proceso continuo por el cual ciertas historias se borran de nuestra conciencia histórica. El patrón recurrente de evidencia que aparece solo para desaparecer nuevamente
no apunta a una pérdida aleatoria, sino a una supresión intencional. Hoy, la tierra donde una vez se encontraba la propiedad de Whitfield está en su mayoría sin desarrollar, un raro espacio en blanco en el paisaje de Montgomery, por lo demás, edificado. La leyenda local dice que el lugar está maldito, pero los promotores inmobiliarios señalan razones más prácticas, como la inestabilidad del suelo y los problemas de drenaje. Los turistas en Montgomery rara vez oyen hablar de Thaddeus Pike o Magnolia Claret en los recorridos históricos. No existen placas en su memoria. No existen museos locales que hablen de las pruebas que se han ido acumulando durante casi 170 años. Pero en algunos círculos académicos, el caso sigue siendo uno de los mejores ejemplos de supresión histórica. Una historia eliminada porque sus implicaciones amenazaban las narrativas establecidas sobre propiedad, poder y raza en el sur anterior a la Guerra Civil. Tal vez lo más sorprendente sea que incluso hoy en día, los esfuerzos por hacer una investigación completa sobre el caso Pike Claret chocan a menudo con muros inexplicables, archivos desaparecidos, acceso negado a colecciones pertinentes y, en algunos casos, llamadas anónimas para que desista en mis pesquisas si no quiero verme en problemas. Como supuestamente un archivista de Montgomery le dijo a un investigador en 2019, algunas historias en esta ciudad vienen con advertencias. El caso Pike Claret encabeza esa lista. He estado aquí 30 años, y he visto a una docena de buenos investigadores alejarse de ese caso, no porque perdieran interés, sino porque perdieron los nervios. El paradero de Thaddeus Pike es desconocido. No hay certificado de defunción en archivos estatales o federales. Asimismo, aunque la evidencia física indica que Magnolia Claret sufrió una muerte violenta, la forma en que murió y quiénes fueron los responsables nunca se han determinado por completo. Lo que queda es un borrón fantasmal de una historia con serias implicaciones. Una historia de robo de identidad, falsificación de documentos y una conspiración que pudo haber involucrado a algunas de las familias más respetadas de Montgomery en un plan para robar tierras y personas por medio de fraude. Quizá por eso la historia se sigue resistiendo a ser revelada del todo. Demasiadas narrativas, poderosas narrativas sobre herencias familiares, sobre riqueza legítima, sobre los fundamentos de la sociedad sureña, dependen de mantener ciertos secretos para siempre enterrados. Y así, el enigma de Thaddeus Pike y Magnolia Claret permanece, no como una historia completa con principio, nudo y desenlace, sino como piezas, destellos, susurros, como el mensaje codificado en el reloj de bolsillo de Pike, o en las páginas destrozadas por el agua del diario de Magnolia. La verdad está ahí, pero oculta. Para aquellos que siguen buscando respuestas, las preguntas siguen siendo: ¿quién era Thaddeus Pike? ¿Qué papeles tenía Magnolia que la hacían tan peligrosa? Y lo más importante, ¿quién tiene interés en que esta historia no se cuente? Como Jean-Baptiste Claret escribió en su última carta antes de regresar a Nueva Orleans en 1854, dejo Montgomery sin haber encontrado a mi sobrina, pero con una conspiración de silencio, que solo puede haber sido organizada por aquellos que tienen todo que perder si se descubre la verdad. Llevo la esperanza de que la voz de Magnolia sea escuchada algún día, aunque no sea en mi vida. Hay cosas que no pueden ser calladas para siempre, por muchos hombres poderosos que lo deseen. 171 años después, el silencio continúa sin romperse. La casa de Whitfield se ha ido, sus cimientos enterrados bajo años de tierra y maleza. La cabaña donde Magnolia pudo haber ocultado sus papeles fue destruida hace tiempo. Su ubicación se perdió en el tiempo. El río en el que se encontraron sus restos sigue fluyendo y arrastra sus secretos hasta el Golfo de México. Pero para quien conoce dónde mirar, en las lagunas entre los archivos, en los vacíos en la evidencia, en los susurros que aún perduran entre algunas familias, los bordes de la verdad aún se vislumbran. Como el escondite debajo de las escaleras donde se encontró el diario de Magnolia, la historia de Montgomery tiene sus propios lugares ocultos donde residen verdades incómodas, esperando a alguien con el coraje de revelarlas. En la primavera de 2020, una estudiante de posgrado que hacía una tesis sobre falsificación de documentos en el sur anterior a la Guerra Civil encontró una nota olvidada en los papeles personales del juez William Holloway. La nota, escrita al margen de un documento legal de 1854, decía: «Caso Pike resuelto.
Todos los papeles a salvo. Caso MC cerrado para siempre, según acuerdo con T. Las iniciales TM. Probablemente aludían al sheriff Thomas Morris, y parecía que los sistemas judicial y policial se habían confabulado para ocultar pruebas en el caso. Más perturbador fue la sugerencia de que se había llegado a algún tipo de acuerdo, que la verdad había sido enterrada intencionalmente como parte de un trato negociado entre el establecimiento de Montgomery. La estudiante trató de incorporarlo a la tesis, pero el director de tesis le recomendó que se limitara a cosas menos especulativas de su investigación. La cita fue eliminada de su obra publicada, y así sigue. Atisbos de verdad que salen a la luz para ser ahogados de nuevo bajo el peso de la tradición, la fama y el poder. La historia de Thaddeus Pike y Magnolia Claret sigue siendo lo que siempre fue. Una historia de fantasmas en el sentido más literal. Una historia de una mujer cuya voz fue sofocada y su verdad enterrada, pero cuyo espíritu aún persiste en la conciencia colectiva de una ciudad erigida sobre cuentos preservados. Para quien la visita hoy, nada revela que alguna vez este secreto estuvo aquí. El viejo cementerio de la ciudad, donde supuestamente fueron enterrados los restos de Magnolia, ha sido remodelado en varias ocasiones. Muchas tumbas sin nombre fueron movidas o cubiertas por edificaciones. El río Alabama ha sido canalizado, sus orillas encajonadas en hormigón en muchos lugares. Donde una vez se encontraba la propiedad de Whitfield, ahora se encuentra un parque de oficinas genérico, su pasado enterrado bajo asfalto y vegetación. Pero a veces alguien deja flores en lo que la gente de por aquí reconoce como la tumba de Magnolia, aunque no hay ninguna señal de que sea ese el lugar. A veces, un investigador se topa con el caso en algún archivo olvidado y empieza a tirar de hilos que alguien prefiere no remover. A veces la historia emerge, como los papeles encontrados en inundaciones o construcciones, rehusándose a ser olvidada. Quizás esa sea la venganza final de Magnolia contra quienes la silenciaron. Que su historia, por incompleta y fragmentada que sea, se niega a ser borrada por completo. Que incluso después de casi 2 siglos de supresión activa, las preguntas que planteó sobre la identidad, la documentación y la base de la propiedad en el sur anterior a la guerra civil continúan persiguiendo a quienes preferirían su relato prolijamente empaquetado y moralmente indiscutible. Como señala la historiadora Rebecca Johnson, el caso Pike Claret nos muestra que el silencio histórico nunca es inocente, siempre es producido. Las lagunas en la historia no son solo falta de información, son información suprimida porque amenazaba con desestabilizar las historias en las que se basa el poder. Y el enigma permanece, no a pesar de los esfuerzos para extinguirlo, sino por causa de ellos. Cada censura, cada incendio provocado, cada archivo perdido, cada investigador desviado, solo enfatiza lo que Magnolia conocía y lo que muchos han tratado de ocultar. La verdad tal vez nunca se conozca por completo. Los papeles que Magnolia supuestamente ocultó nunca aparecieron. Los nombres de sus captores nunca se conocerán con certeza. Pero la sombra de su pasado se extiende sobre el paisaje histórico de Montgomery. Un recordatorio constante de que bajo la superficie de las narrativas aceptadas hay otras historias, verdades que, como Magnolia, se niegan a permanecer enterradas.